Es un gusto, amados hermanos, nuevamente saludar a todos ustedes, pastores, amigos y hermanos de Libertad para las Naciones Mundial. Alabo y bendigo el nombre del Señor porque nuevamente me permite estar una vez más delante de ustedes para poder compartir las Sagradas Escrituras. También le agradezco a nuestros pastores y a nuestra cobertura, el licenciado Moisés Castillo Bedoy y su esposa Jessica Coronado, por esta oportunidad que me brindan para poder estar delante de ustedes y poder también compartir las Sagradas Escrituras. Amados hermanos, el tema que quiero compartir en esta ocasión se titula Cosas que no debemos hacer en la oración. Yo no le voy a dar puntos cómo usted debe de orar. Tampoco le voy a decir lo que usted debe de hacer. Le quiero compartir las cosas que no debe de hacer. Porque seguramente usted practica la oración, quizás usted conoce varios tipos de oración, oración de guerra, oración de conquista. Usted conoce mucho sobre la oración. Pero ¿sabe qué? En esta hora vamos a agregarle un poquito de pasote a los frijoles para que suelte ese juguito, para que agarre sabor, para que de alguna manera nos ministre más profundamente. Por eso solamente quiero tocar los puntos o las cosas que no debemos hacer en la oración. Ahora bien, quiero decirle, estas recomendaciones son y vienen directamente del Señor Jesucristo, escritas en la palabra del Señor. Cosas que seguramente usted ya ha leído, no una sola vez, sino tal vez ya muchas ocasiones. Entonces vamos a apretar un poquito para que el pasote empiece ahí a darle sabor a cada frijolito que anda ahí en la olla, para que nos dé sabor a nuestra vida de oración. Dice el Evangelio de Mateo capítulo 6, vamos a estar leyendo del versículo 5 al versículo 8, y con la ayuda del Señor vamos a estar, hermanos, deteniéndonos poco a poco, hermanos, o un poco en cada frase o en cada palabra, hermanos, para que nosotros podamos ser bendecidos en el nombre del Señor. Dice, y cuando ores, lo primero, el Señor Jesús da por un hecho, da por sentado que su pueblo ora. No dice por si alguna vez lo haces, dice y cuando ores. Esto es muy importante, amado hermano. El Señor Jesús sabe qué clase de oraciones haces tú. Él sabe si tú haces oraciones correctas o oraciones, incorrectas. Él sabe todo. Entonces aquí empieza el punto crítico de nuestro tema, para nuestra vida. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. Aquí empieza el problema. Y nos preguntamos, ¿quiénes son los hipócritas? ¿Serán nuestros amigos que tienen una religión diferente a la nuestra? ¿Será mi hermano que se sienta a mi mano izquierda o a mi mano derecha? ¿Quiénes son los hipócritas? Conserve esa preguntita ahí en su mente. Ahí manténgala, por favor. ¿Quiénes son los hipócritas? ¿Serán los que no conocen a Dios o los que oran nada más cuando tienen un problema? ¿Serán ellos? Repito, mantenga esta pregunta ahí en su mente. Dice, porque ellos, o sea, los hipócritas, ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Escuchen bien, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo solamente había un templo, pero había muchas sinagogas. A ellos les gusta orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Ahí nos detenemos. Primero, el Señor Jesús da por hecho de que su pueblo ora. Segundo lugar, dice, no ores como los hipócritas. Tercer punto, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Ahí nos detenemos, amados hermanos.
Esto es de verdad, hermanos, es algo tremendo para nuestra vida. Conocer esto, hermanos, va a bendecir nuestra vida y nos va a evitar de muchos dolores. En primer lugar, no seas como los hipócritas. No seas como los hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas. Ahora nosotros no asistimos a una sinagoga, pero tenemos templos. Hay gente, amados hermanos, que piensan que el hincarse a orar ya es algo religioso. Y dice, hermano, tú ora como el Espíritu te dirija. Si quieres orar sentado, si quieres orar parado, si quieres orar acostado, si quieres hincarte, ora como tú quieras. Ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Qué bonito se escucha eso. Es lindo escuchar eso. Es lindo escuchar eso. Pero lo primerito que debemos preguntarnos es, ¿eso enseña la Biblia? ¿O te parece a ti religioso? Hay personas que dicen, es que ya no debemos ser legalistas como los escribas y como los fariseos. Cristo nos trajo libertad. Momento. En primer lugar, explícame, ¿qué es un legalista? ¿Quién es un legalista? En segundo lugar, ¿por qué juzgamos y criticamos tanto a los escribas y a los fariseos sin conocerlos? Solamente los mencionamos porque alguien por ahí los menciona. Pero déjame decirte, amado hermano, escúchame en el nombre del Señor. Mira lo que dice la palabra del Señor. Porque os digo, Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Escucha, si tu justicia, si tú, amado hermano, amada hermana, joven que me estás escuchando, líder que me estás escuchando, si tú no logras superar la justicia de los escribas y fariseos, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Los juzgamos, los criticamos, pero Jesús nos está diciendo, nos está advirtiendo. Si tú como cristiano que conoces la verdad, si tú como cristiano que estás sirviendo en el templo, si tu justicia, si tus hechos, si tus actos, si tu vida no logran superar la justicia de los escribas y fariseos, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Deja de criticar a los escribas, deja de criticar a los fariseos, tienes que superarlos, no juzgarlos. Si tú no superas la justicia de los escribas y de los fariseos, tú no vas a entrar en el reino de los cielos. Te lo está diciendo el Señor Jesucristo aquí en esta parte de su palabra. Nosotros nos llenamos la boca, no seas legalista, no seas como los escribas, no seas farisaico. Amado hermano, cuando el Señor Jesucristo nos dice todo lo contrario. Nosotros podemos pensar que porque los juzgamos somos mejores que ellos. Pero imagínense, amados hermanos, los escribas y los fariseos, el Señor Jesús le está diciendo, ellos tienen ya su justicia. Escuchen, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, ¿qué significa esto? Que la justicia que practicaba de alguna manera los escribas y fariseos era de nivel. Nos está diciendo, ahora la justicia que tú practicas, amado hermano, tiene que ser mayor. Y hay muchos cristianos que solamente se la pasan criticando y criticando y criticando a los escribas y fariseos sin pensar, sin leer bien lo que dice la Biblia. Que nuestra justicia, nuestra vida cristiana, nuestra práctica, nuestras obras, como fruto de nuestra salvación, debe de superar la de los escribas y fariseos. ¡Qué cosa tan tremenda, amados hermanos! Dejemos de juzgar a los escribas y fariseos. Dejémoslos en paz. Piensa, si
Si tú no puedes superar la justicia de los escribas y fariseos, si tu justicia, si tu vida cristiana no es mejor que la de ellos, menos vas a poder vivir la vida cristiana que Jesucristo nos ha enseñado, mucho menos. Explícate a ti mismo, ¿qué significa ser legalista? Hay personas que piensan que porque se hincan en el templo, eso es religioso. Esa es una mentira del diablo. Hay personas que dicen, hermano, hay que modernizarnos, hay que estar orando al Señor así, hermanos, de pie y todo, hermano, porque ya no te hinques, hermano, porque deja la religiosidad. Mentiras del diablo. Jamás arrodillarte delante de tu Dios, jamás va a ser religioso. Jamás. Humillarte delante de tu Creador, eso jamás va a ser religioso. Escucha bien, si tú no te humillas delante del Señor, si tú no doblas tus rodillas delante del Padre Celestial, tú corres un riesgo muy seguro y tremendo. A quien le vas a doblar la rodilla es a Satanás. Vas a terminar reverenciando a Satanás. Porque la naturaleza del ser humano pide adorar a alguien, Es increíble, pero así es esto. Y esto lo tenemos comprobado en la palabra del Señor. Leemos en la palabra de Dios cómo los hijos de Israel, amados hermanos, no se humillaban delante de Dios y terminaban arrodillándose ante los ídolos. Es importante conocer esto.